Bien, hoy parece instalarse, por lo menos en materia del debate público, y aquí en Uruguay se hace muy fuerte, la idea de que en realidad el mundo avanza a partir de grandes acuerdos comerciales. En realidad eh, el mundo desarrollado avanza en agendas de grandes acuerdos comerciales que sobre todo liberalizan la economía y sobre todo deberían generar reglas que van a ser comunes para el resto de los países que no integran esos acuerdos. Hoy se discuten, yo creo que con una alta posibilidad de que no se concreten, el TPP, que es un conjunto de acuerdos de países, más casi 12 países que integran, Estados Unidos, Japón, Chile, Perú. Es un acuerdo en realidad de liberalización de la economía, de esos sectores de la economía, de esos países de la economía, y que sobre todo tienen un sentido muy importante geopolítico, es lograr frenar el peso que cada vez tiene mayor peso China en la región, sobre todo en América Latina y sobre todo en el área del Pacífico. Y por otro lado está el otro acuerdo muy importante que está discutiendo, que es el TTIP, que es un acuerdo comercial entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea. Esos dos megacuerdos comerciales no solo se están discutiendo normas que tienen que ver con materia arancelaria, es decir, que es casi eliminar las barreras arancelarias, sino también normas que tienen que ver con el desarrollo del comercio mundial y con el desarrollo de los flujos del comercio mundial, y sobre todo para que las empresas transnacionales puedan tener un flujo comercial donde en realidad ni el sistema financiero ni las barreras nacionales puedan ser una traba a esos flujos o esos grandes flujos de comercio. Sin duda creo que estos acuerdos hoy por lo menos están en cuestión y no está claro que puedan ser concretados. Si bien el TPP ha sido firmado, para que sea ratificado tiene que tener el acuerdo de varios congresos y todavía eso no ha sucedido. Y el proceso de negociación de TTIP, el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, ha sido paralizado porque hay un proceso muy fuerte de discusión, no solo en Estados Unidos, de los trabajadores estadounidenses, por las consecuencias que puedan tener para la economía estadounidense y para los trabajadores estadounidenses, sino también para el conjunto de los países que integran la Unión Europea, que también tienen dificultades en poder discutir esto. Y creo que quizás uno de los cambios fundamentales de estos megacuerdos y el nuevo orden mundial que se quiere implementar es que existe una gran opacidad en estos acuerdos. Es decir, la sociedad no tiene conocimiento de lo que se ha negociado, la sociedad no tiene conocimiento de lo que los estados se han comprometido en la firma, por ejemplo, en el TPP, y creo que eso es un elemento sustancial que ha cambiado quizás una de las reglas más importantes que tenía la OMC, la Organización Mundial de Comercio, donde en realidad cada estado participaba en las rondas de acuerdos comerciales y en realidad la sociedad se enteraba, y esos acuerdos eran justamente, generaban reglas para todos los países, eran discutidos y sobre todo conocidos por el conjunto de los actores que participan en la economía. Estos acuerdos justamente lo que no tienen es eso. Es más, el Parlamento Europeo, los parlamentarios del Parlamento Europeo no tienen el texto del acuerdo que se está negociando. No solo no lo tienen, sino que para conocerlo tienen que entrar en una cámara, en un despacho, sin ningún elemento más que una hoja y un papel, para estudiar ahí los textos y después salir. O sea, es la negación de la democracia, porque en realidad si ni siquiera los representantes de los pueblos pueden conocer y tengan información sobre eso, creo que, y sin duda este elemento creo que es un elemento de cambio muy importante, porque en realidad ningún acuerdo que pretenda beneficiar el conjunto de la sociedad tiene que ser desconocido. Justamente quien oculta algo es porque en realidad justamente quiere no echar luz sobre una situación que es muy oscura, y eso es un elemento muy importante. Y sin duda creo que otro de los elementos muy importantes es que en realidad en estos acuerdos se discute poco de libre comercio y se discute mucho más de normas relativas al comercio, que tienen que ver con
con la posibilidad de que los estados establezcan normativas nacionales para la regulación de las compras públicas, se tiene que ver con la regulación de la normativa medioambiental o la liberalización de la normativa medioambiental, tiene que ver con las normas laborales que existen, que cada uno de los estados han construido y muchas veces se liberaliza esas normas laborales, tienen que ver con la normativa que tiene que ver con el conocimiento científico y la patentación de ese conocimiento científico, tiene que ver con otros elementos que en realidad, sin duda, más que hablar de libre comercio, configuran un modelo de desarrollo e intentan establecer por la vía de un acuerdo comercial una forma de establecer el desarrollo para los países. Y que un economista de Corea del Sur le decía patear la escalera, es decir, las normas que los países centrales establecieron para que sus economías se desarrollen son las que ahora los países centrales intentan imponer a los países en desarrollo para que no lo apliquen para llegar al mismo camino de desarrollo que tuvieron los países centrales. Entonces dice, bueno, lo que están intentando los países centrales es patear la escalera para que los países no se puedan desarrollar. Y sin duda creo que más que libre comercio, en realidad esto es una agenda del desarrollo, y es una agenda del desarrollo con una mirada de una potencia central que trata sobre todo de que los países dependientes no puedan construir sus propias agendas de desarrollo. Y sin duda la incursión de estos acuerdos comerciales tiene mucho de eso, y que creo que tiene mucho de un déficit democrático brutal, que es que la gente no conoce lo que se está discutiendo. Y cuando estamos discutiendo estas cosas, estamos discutiendo no solo de precios de las exportaciones, no solo del trabajo nacional, sino que estamos discutiendo del futuro de las sociedades. Y creo que cuando discutimos el futuro de la sociedad, uno de los pilares fundamentales que tiene que haber es la libre circulación de la información, y sobre todo la discusión profunda y democrática para que el conjunto de los ciudadanos, que somos los que vamos a tener las consecuencias de lo que firmamos, no los gobiernos sino los ciudadanos, conozcamos de primera mano lo que puede suceder. Y creo que sin duda esto es un elemento sustancial. Y esto, si nosotros no lo... Por eso la pregunta anterior, cuando traías el planteo de Pepe, en realidad, justamente, la integración cada vez tiene un papel fundamental justamente para poder lograr un proceso de integración diferente, con modelos de desarrollo diferentes y sobre todo decidido en el marco de los, no solo de los estados nacionales, sino de los pueblos. Y creo que justamente hoy el nuevo orden mundial que se enfrenta es justamente eso, o procesos de integración donde en realidad los ciudadanos son considerados sujetos de derecho y protagonistas de los desafíos, o son considerados una mercancía más, y en tanto mercancía no tienen ni derecho a opinar, no tienen derecho a patalear, solamente a sufrir las consecuencias. Y sin duda creo que eso es un elemento muy importante, y creo que también las fuerzas políticas de América Latina y del continente, y sobre todo de Europa, también tienen mucho para trabajar. Nosotros vamos a tener un encuentro la semana que viene, donde van a venir, en el marco de lo que se llama el diálogo birregional de Europa y América Latina, Eurolat, van a venir 150 parlamentarios del conjunto de Latinoamérica, el Caribe y también de Europa, donde en realidad este es un encuentro bianual que se hace una vez en Europa y otra vez en América Latina. El Parlasur va a ser sede de ese encuentro aquí en Uruguay, y nosotros, además de encontrarnos con los parlamentarios europeos, también vamos a aprovechar hacer instancias importantes de trabajo para analizar los acuerdos comerciales que hoy existen entre la Unión Europea y México, entre la Unión Europea y Chile, ver qué cosas se decían antes de firmar esos acuerdos, ver qué cosas pasaron cuando se firmaron esos acuerdos y qué consecuencias tuvieron. Y también queremos analizar con los compañeros de Europa y América Latina la necesidad de avanzar en una agenda que tenga en cuenta la integración, que tenga en cuenta la defensa de la democracia, que tenga en cuenta el luchar contra el neoliberalismo que hoy se está intentando implantar en América Latina y en Europa, y sobre todo pueda poner en perspectiva la necesidad de que América Latina, y esto es muy importante porque el 2 de octubre va a estar el plebiscito en Colombia por la paz en Colombia, y nosotros vamos a hacer un trabajo muy importante para que en realidad el conjunto de los parlamentarios de Europa y de América Latina podamos
trabajar para que el proceso de paz en Colombia culmine de manera exitosa y la ciudadanía ratifique ese proceso de paz que ha llevado más de 50 años de guerra entre los colombianos, y que sin duda es una herida abierta que hoy América Latina tiene y que también va a estar puesta en discusión, porque nosotros no podemos hablar de desarrollo, no podemos hablar de democracia, no podemos hablar de igualdad si tenemos un enfrentamiento armado, si tenemos bases militares de países extranjeros que utilizan la guerra para una intervención mucho más importante de nuestras agendas. Y sin duda el proceso de paz es un elemento sustancial para el progresismo y para la democracia, y los parlamentos tienen mucho para decir en ese sentido. Y creo que eso también es muy importante, porque en realidad nosotros somos de los que pensamos que la agenda de la integración no tiene que estar marcada por los procesos de discusión de estas agendas xenófobas que se están dando en Europa y en América Latina, ¿no? En contra de la inmigración, en hablar de hoy de terrorismo en América Latina. Es decir, pasamos de una agenda donde en realidad antes se discutía cómo integramos nuestras cadenas productivas, cómo hacíamos para que nuestros gurises puedan cada vez estudiar en lugares diferentes, cómo pueda haber mayor integración de nuestros trabajadores, de nuestros sectores productivos, a una agenda de la agenda negativa de la integración, ¿no? Y creo que eso, si nosotros importamos esa agenda, que en Europa tiene un peso muy importante y la derecha se ha recompuesto en base a esa agenda, también creo que tenemos un dedo muy importante, y creo que también los parlamentos y la sociedad, los movimientos sociales tienen mucho que decir, y sin duda ese encuentro y también estos encuentros que tendremos ahora va a ser muy importante por ese sentido.